pueden tomar su lugar. Vamos a hacer una lectura en el libro de Romanos, capítulo 5. Bien, la lectura va a ser de esta forma. Yo voy a comenzar con el versículo 1. De mi lado derecho van a seguir con el versículo 2. De mi lado izquierdo con el versículo 3. Y yo con el 4. Y así hasta terminar el capítulo. Y la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la paciencia aprueba, y la prueba esperanza. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos también por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Juntos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien, vamos a tener una oración conversacional. Te pido que te pongas de pie. Y bueno, voy a comenzar esta oración. Esta oración va a ser de gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Voy a comenzar y quien quiera seguirme, quien quiera, puede hacerlo. Señor, te doy gracias porque eres bueno, porque tú moriste en la cruz por mí y porque me perdonaste, Señor.
Gracias, Señor, porque eres bueno, aunque seamos infieles, Señor, tú sigues siendo bueno, tú nunca cambias. Gracias por tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana. Gracias por lo que nos has dado. Ayúdanos a vivir agradecidos y a demostrar que estamos felices, que estamos gozosos, Señor, por todos los regalos que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos y enséñanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor, esperando solo en ti y agradeciendo en todo momento por todo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Y quiero pedirle ahora a Carlos, a Charlie, que pase, que es quien tiene el tema de hoy. Y quiero pedirle a Paco, que si puede pasar a orar por él. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este nuevo día y queremos rogarte, Señor, que tú tomes la vida de Charlie. Te agradecemos por su vida, por el corazón que tú le has dado, por la forma en que él puede servirte. Gracias por todo lo que él ha aprendido, por todo lo que él pues ha acuñado, Señor, en el tiempo de estar aquí. Gracias también por la forma en que él sirve, que nos ayuda a todos también a poder aprender de él. Y gracias por el mensaje que tú has dado a su vida, Señor. Y te rogamos que ahora tú le utilices con poder, que todo lo que ha aprendido de ti, pues le sirva en esta hora para compartirnos un poquito. Que use tu palabra, Señor, para traer aliento a las nuestras, para traer esperanza, para traer también consuelo, ánimo, y para confrontarnos, Señor, en las cosas que debemos cambiar. Y te rogamos también que nosotros estemos dispuestos a escuchar tu voz a través de sus labios y que podamos así ser cambiados y transformados a tu imagen. Bendícele, Señor, gracias por su vida. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias. Ahora sí. Buenos días a todos. Hay algunos pues que no conozco y tampoco me conocen, entonces seguramente han de decir, ¿qué onda con este cuate? Entonces permítanme presentarme. Mi nombre es Carlos Orozco, yo estudié licenciatura en Ministerio Musical. Por ciertas cuestiones de, digamos, desobediencia civil religiosa en el seminario, pues no pude graduar el año pasado, pero pues parece que las cosas están cambiando, ¿no? Ya el Señor me ha salvado. Entonces, pues gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Me gustaría que tomaran su Biblia y lo abrieran en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36. Vamos a leer del versículo 15 al 21. Cuando lo tengan, por favor, pónganse de pie. Entonces, leamos juntos. La palabra de Dios dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios.
y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Pueden sentarse, muchas gracias. Una de las reglas básicas, ¿no?, dicen que lo peor que puedes hacer en una historia, pues es contar el final de la historia, ¿no? No sé si recuerdan, va a ser chistoso, pero bueno, el capítulo de Los Simpson, ¿no?, donde van a ver, creo que es la Guerra de las Galaxias, y Homero Simpson termina contando el final de la película, ¿no? Y todos lo odian. Entonces, lo peor que puedes hacer es contarle el final a alguien de una historia. Y pues acabamos de leer el final de una historia, ¿no? Sin embargo, me parece que es importante leerlo porque es lo que el día de hoy yo quiero platicarte, es lo que me urge decirte, el final de esta historia. Uno comienza a leer y ve una imagen completamente caótica en el reino de Israel. Tú estás viendo ya que incluso destruyen la casa de Dios, se roban todos los utensilios, se roban todo lo que le pertenecía al rey y matan ancianos, matan jóvenes, matan doncellas, matan hombres. No tienen piedad los caldeos. Es interesante ver eso porque apenas hace un libro, ¿no?, en Samuel, uno está leyendo cómo se está consolidando el reino, uno está viendo cómo se está uniendo, uno está viendo su esplendor con el rey David y termina en esto. Entonces uno se queda así como, ¿cómo es posible, no? O sea, la lectura sí te va contando cada suceso, pero en sí no logras explicarte cómo es que de tener un reino tan unido, un reino con tanto esplendor, llega a esta decadencia, llega a tal nivel de humillación. Ahora, la cosa es que por mucho tiempo nosotros a lo largo de nuestra vida hemos escuchado una gran cantidad de sermones, pues, acerca de qué es lo que debe hacer un líder, sobre las características de un siervo y la vida que debe llevar. Y lo seguiremos haciendo, ¿no? Seguiremos escuchando este tipo de sermones de aquí hasta que moramos o hasta que dejemos de asistir a la iglesia, no sé, lo primero que ocurra, ¿no? Pero creo que, aunque suene un poco molesto, ¿no?, será así por el resto de nuestras vidas. Siempre estaremos escuchando esos mensajes porque al igual que los reyes, ¿no?, como acabamos de leer, igual que los reyes, constantemente les estaban diciendo qué tenían que hacer, constantemente les estaban diciendo arrepiéntanse, pues nosotros también lo necesitamos, porque también nos parecemos a ellos en el hecho de que no hacemos caso de esos mensajes. Y no hacemos caso, no nos gusta escuchar esos mensajes porque es lo que menos ponemos a la práctica a veces. Eso es bastante curioso. Y entonces, ante esta interrogante de cómo llegas del reino esplendoroso a esta decadencia, yo traté de buscar pues cuáles fueron las causas, qué fue lo que llevó a eso. Y encontré 3 que me gustaría compartir en estos que son 20 minutos que me quedan, ¿no? Entonces, para esto vamos a remontarnos al final del reino de Salomón. Y vamos a tener 3 personajes. El primero, pues obviamente será Salomón. El segundo será Roboam y Jeroboam el tercero. Ya todos han estudiado Antiguo Testamento a estas alturas, entonces saben de quién hablo. Pero como sea, vamos a presentarlos, ¿no? ¿Puedes poner la presentación? Bueno, ahí está el imperio babilónico, ¿no?
La siguiente, el imperio de Israel. Bueno, el reino más bien de Israel. La siguiente. Ahí está, el título del sermón, ¿no? Y tenemos ahí al rey Salomón. Él, pues, realmente no necesita presentación, ¿no? Y es bastante famoso en la historia universal. Entonces, Salomón, pues, es el rey más sabio que ha existido. En la siguiente imagen. Luego ahí tenemos al señor Roboam. Para eso voy a leer un versículo en el libro de Reyes. El capítulo 11, versículo 43, dice: y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Entonces Roboam es el hijo de Salomón, a quien le pertenecía ahora el reino. Después, la siguiente imagen, tendríamos a Jeroboam. De Jeroboam dicen lo siguiente, en el capítulo 11, versículos 28. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Okay, entonces tenemos estos 3 personajes: Salomón, el rey; Roboam, su hijo; y Jeroboam, a quien le prometen 10 de las 12 tribus del reino de Israel. Entonces, bueno, cuando chocan estos 3 personajes en la historia, es algo bastante interesante. ¿Cuál es la primera causa para llegar a tal decadencia, ¿no?, en este reino tan esplendoroso? Pues bueno, la primera causa sería perder tu objetivo. La siguiente, ahí está. Perder tu objetivo. Eso lo vemos en el rey Salomón. Si te fijas en el libro de Reyes, igual los primeros 4 versículos te habla sobre Salomón. Te dice que Salomón, aparte de amar a la hija de Faraón, amó otras mujeres, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de las Eteas también. ¿Sí? La onda es que, ¿cuál era el objetivo del rey? Pues al estar enfrente de todos los israelitas, ¿cuál era su objetivo? ¿Ustedes saben? Expansión del reino. ¿Qué otro podría ser su objetivo del rey? Para empezar, ¿qué era el rey? ¿Mandé? Un líder, pero no era cualquier líder. A los reyes en ese entonces ya se les consideraba Mesías, si ustedes recuerdan. ¿Qué es el Mesías? Es el ungido. Y a partir de la promesa que le hace Dios a David, entonces todos los descendientes de David comienzan a ser la figura mesiánica. Al Mesías se le considera una figura sagrada, una figura a la cual tú no puedes cuestionar, una figura que te va a liderar, una figura que te va a proteger. Ese es el rey, ese es su papel del rey ante el pueblo. Cuando tú lees todos los salmos mesiánicos, están describiendo al rey de ese momento. Todavía no estaban pensando en Jesús, ¿no? Están pensando en el rey, están pensando en que él va a salir victorioso ante todos sus enemigos. Ese era su objetivo, ser el líder religioso del pueblo, del reino. ¿Y qué hace Salomón? Comienza a desviarse, comienza
a buscar otro tipo de cosas. ¿Por qué? El hecho de escoger varias mujeres, ¿no? Varias esposas, concubinas, pues no tiene que ver con el hecho de que decía, esa chava está guapa, tráemela, ¿no? Yo soy el rey, ¿no? Pues, ¿qué? Otra boda, ¿no? Un seminarista, ¿no? Con una boda ya está muriendo. El rey no lo hacía nada más porque sí. En aquel entonces, tener varias esposas significaba que tú lograbas ser alguien influyente, alguien con poder ante todos los demás. Entonces, mientras más esposas tuvieras, más influyente y más poderoso eras delante de los demás reinos. Por eso es que Salomón tiene tantas esposas, para así también lograr distintos tipos de acuerdos con las demás naciones. Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando realmente Salomón? Estaba buscando su gloria, estaba buscando ser el hombre más poderoso en su actualidad, ¿no? En su momento. Entonces, perder tu objetivo te lleva a buscar tu gloria. Y esas diferentes cosas, esos diferentes elementos que llegas a realizar para buscar tu gloria, en tus tiempos de debilidad, te van a hacer caer. Porque más adelante en el versículo 4, dice que cuando Salomón fue anciano, entonces todas sus mujeres lo llevaron a adorar a otros dioses, lo llevaron incluso a construir altares para esos dioses. Y es ahí donde comienza ya la decadencia del reino de Israel, por un hombre que no supo aferrarse a un objetivo. Ahora el problema incluso es que ni siquiera uno tiene un objetivo, ¿no? A veces uno nada más anda pues por la vida a ver qué pasa, ¿no? A donde me lleve el viento. Una de las preguntas que constantemente me hacían en mi tiempo en el seminario, y en su momento fue bastante fuerte y así, me llegó a cuestionar muchas cosas, pero al final me ayudó, fue, ¿qué estás haciendo aquí? Varios maestros se acercaban conmigo y me decían, bueno, o sea, ¿y qué haces aquí, no? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Y me gustaría hacerte esa pregunta el día de hoy también a ti. ¿Por qué estás en este lugar? No, pues para prepararme, ¿no? O sea, eso es fácil decirlo. Pero prepararte ¿para qué? O sea, ya sabes a qué dirección vas, ya sabes cuál es tu objetivo, ya sabes a dónde vas. Esa es la pregunta. ¿Para qué estás aquí? ¿En qué vas a servir específicamente? Porque si no te va a pasar lo mismo que el rey Salomón. Vas a perder tu objetivo, vas a buscar tu gloria y simplemente lo que vas a hacer es afectar a todo un pueblo. Lo vas a llevar a adorar a otros dioses quizás. La segunda causa la encuentro en Roboam. En el capítulo 12, ustedes recuerdan que el pueblo de Israel, una vez que ya Roboam es rey, se le acerca y le dice, oye, Salomón puso mucha carga sobre nosotros. Pues bájale tantito, ¿no? Algo así le dije, palabras más, palabras menos, ¿no? Al mexicano algo así le dijeron. Entonces, ¿qué hace Roboam? Roboam les dice, denme 3 días y les contestaré. Consulta a los ancianos y después consulta a sus amigos, ¿no? Sus amigotes. Y luego siendo rey. Entonces, de Roboam encontramos su respuesta en el versículo 15 del capítulo 12. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. El rey no oyó al pueblo. ¿Qué fue lo que le dijeron los ancianos que contestara al pueblo? ¿Recuerdan? Que le rugiera la carga. Pero hay una palabra
importantísima en la respuesta de los ancianos. En el versículo 7 dice, los ancianos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. La palabra importante aquí es, si tú sirvieres a este pueblo, si tú fueres siervo del pueblo. ¿Por qué creen que rechazó entonces Roboam la respuesta de los ancianos? Porque no quería servir. Porque su soberbia era tan grande, su arrogancia era tan grande que decía, o sea, yo soy el rey. ¿Cómo pretendes que le sirva pues a mis súbditos? ¿Cómo pretendes que sea siervo de estas personas? Yo soy el rey, ellos deberían servirme a mí. Y entonces sus amigos le dicen, tienes toda la razón. Si le sirvieron a tu padre, a ti todavía tienen que servirte más. Y eso es precisamente lo que le responde Roboam a todo el pueblo. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Esa es la respuesta de Roboam. Y es curioso porque también raro, en los seminaristas, o en varias iglesias, ¿no? Ya ni siquiera seminaristas, encuentras ese tipo de respuestas también. No, pues yo no vengo a trapear, ¿no? Yo vengo a estudiar. O sea, yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy aquel, yo soy este. A mí no me pidas que barra, ¿no? O sea, ser siervo de ellos, ¿no? Y volteas a ver a tus compañeros en el comedor. ¿Ser siervos de ellos? O sea, no. Limpiar una taza, no, pues sácate, ¿qué pasa? Ni que lo hubiera ensuciado yo, mano, ¿no? Entonces, es bastante alarmante ver ese tipo de respuestas, porque sería la segunda causa para llevar a la decadencia un reino en esplendor. Y la tercera causa la veríamos en Jeroboam. Igualmente en el capítulo 12, en el versículo 25 al 28, hablan de Jeroboam una vez que ya es rey de las 10 tribus del norte. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Cuando introducimos a Jeroboam, vimos que Dios le había prometido las 10 tribus. Dios le había dicho, tú vas a ser el rey. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Cuestionó a Dios. ¿Cuántas veces tenía que ir el pueblo a Jerusalén? ¿Se acuerdan? Obligatoriamente tenía que ir 3 veces a Jerusalén para presentar sus ofrendas. En la fiesta de Pascua, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las 3 veces que tenía que ir el pueblo obligatoriamente a Jerusalén. En cualquiera de estas fiestas, pues tenía que ir ahora las 10 tribus a Jerusalén. Y entonces ese fue el temor de Jeroboam. No, pues ya se acerca la fiesta, van a ir allá y van a querer seguir con Roboam. Entonces me van a quitar el poder y ahora, ¿qué voy a hacer? Me van a matar. ¿Y qué hizo? Buscó lo que había funcionado en el pasado y les construyó no solo uno,
sino 2 becerros de oro. ¿Qué puede ser mejor que un becerro de oro? 2 becerros de oro, exactamente. ¿Y qué les dijo? Lo mismo que Aarón les había dicho en aquel entonces. He aquí tus dioses, los que te sacaron de Egipto. Cuestionar a Dios por el miedo de perder tu ministerio, tu posición en la iglesia, te puede llevar a este tipo de medidas, a la idolatría. Ya no solo introdujiste otros dioses en tu iglesia, ya no solamente le has respondido con soberbia a tu iglesia, sino que también ya les construiste sus propios dioses, ya le hiciste su propia mitología. Y eso los lleva cada vez más a alejarse de Dios. Y mientras más te alejas de Dios, más débil te vuelves ante los ataques que constantemente está haciendo la sociedad perdida. Esas son las 3 causas que yo logro ver en estos 3 personajes. Porque de ahí en adelante, los reyes cada vez más y más y más se van alejando de Dios, y cada vez más y más y más están peleando los reinos entre ellos. Constantemente estás viendo guerras entre el reino del norte y el reino del sur. Cada vez crece más el odio entre ellos. Están divididos, y entonces es fácil para los demás imperios, para Babilonia y para Siria, atacarles, chantajearles y finalmente destruir el templo, destruir la casa de Dios y humillar al Mesías, humillar al protegido del Señor. En el Nuevo Testamento constantemente ves a los discípulos discutiendo sobre quién va a ser el más grande entre ellos, o quién estaría a la diestra de Jesús una vez que estableciera su reino. Su orgullo no les dejaba escuchar las lecciones que el maestro quería darles. Les era difícil escuchar que el que quisiera ser el más grande entre ellos tendría que ser el que sirviera a los demás. Costaba trabajo escuchar cuando decía que el mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente. Y que el segundo era amar a tu prójimo como a ti mismo. Y con ello daba a entender que tu prójimo no se limita solamente a tus amigos, no se limita a tus cuates, ¿no? Sino también a aquellos a los que consideras hoy en día tus enemigos. Porque también algo chistoso es que los enemigos son circunstanciales, ¿no? Por cierta razón u otra son tus enemigos, pero ya mañana ya son amigos otra vez. Es curioso. Pero ellos también son tu prójimo, y ellos también debes amar como a ti mismo. Decía Jesús, pues es fácil amar a quien te ama, es fácil amar a tu amigo. ¿Y qué hay de tu enemigo? Hacer todo esto es difícil, y ellos lo sabían. Por eso en la carta a los Hebreos, su autor escribe que debemos vivir la vida del cristianismo, debemos correr esta carrera con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Me gustaría que tomaras un tiempo para orar por el que tienes a un lado, por la persona que tienes a un lado, por tu prójimo. Porque él en estos momentos, si no está dirigiendo una iglesia, un ministerio, en su momento lo hará. Y va a necesitar saber que cuenta del apoyo de una iglesia, de una familia. Nos hacemos llamar familia seminarista, y a veces la realidad pareciera muy lejana de ese concepto. Cambiemos esa situación. Ora por el que tienes a un lado, ora por su ministerio, ora por su familia, por su vida espiritual.
Y una vez que hayas terminado, pues, digamos, devuelve el favor, ¿no? Ahora el que está al lado, pues ora por él, ¿no? Vamos a orar.